asistente a esta conferencia, parte del ciclo de conferencias del Centro de Investigación en Trombosis de la Universidad de Talca. Me es muy grato presentar a la profesora Marianne Luth. Ella es químico-farmacéutica, magíster en nutrición humana, investigadora principal del Centro Interdisciplinario de Estudios en Salud, CIESAL, y académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Esto a partir del año pasado. Pero antes hizo toda su trayectoria académica en la Facultad de Farmacia de la misma institución, donde creó y dirigió el Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos Funcionales, CIDAF, y la carrera de Nutrición y Dietética. Su ámbito de interés son la nutrición y las ciencias de los alimentos, investigando compuestos bioactivos alimentarios, sus mecanismos de acción, la validación científica, así como el desarrollo, evolución y formas para mejorar la calidad de los nutricional de los alimentos. Ha dirigido y participado en diversos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y ha participado en redes de colaboración internacional también. Es miembro del Consejo de Investigación y del Comité de Ética de la Universidad de Valparaíso, del Comité Científico de diversas organizaciones científicas y sociedades científicas también, y es miembro del Comité Ejecutivo de la Mesa Temática de Envejecimiento de la Red de Universidades Estatales, donde también coordina el Grupo de Alimentación y Envejecimiento. Marianne, gracias por estar con nosotros en esta conferencia y tú quedas ahora a disposición. Muchas gracias, Iván, y por supuesto muchas gracias al Centro de Investigación en Trombosis por la invitación y a ti en particular que gestionaste esto y lo difundiste, ¿no es cierto? Así que es muy grato estar con ustedes. Nos conocemos desde hace un par de años, con muchos de ustedes, con algunos en forma personal y con otros hemos mantenido una constante comunicación vía correo, etcétera. Así que es muy grato, me siento como en casa con este grupo. Bueno, lo que se me pidió hablar a mí tiene que ver con el tema de interés de ustedes, ¿no es cierto? Tratar de relacionar la alimentación y qué componentes están en los alimentos y ver cómo eso se podría traducir en una contribución a la prevención del proceso de agregación plaquetaria. Así que vamos a ver si logramos responder esta pregunta y si acaso pueden los alimentos prevenir esta agregación plaquetaria. Lo que vamos a ver básicamente son los patrones alimentarios saludables y dentro de estos vamos a tomar a la dieta mediterránea como un estándar, digamos, porque está reconocida como un patrón alimentario saludable en todo el mundo. Vamos a ver también evidencia científica de los efectos en la salud de los alimentos que consumimos y sus componentes. Vamos a ver componentes bioactivos alimentarios que afectan la agregación plaquetaria, y ahí es más directamente lo que más les interesa, yo creo, y resumir la evidencia disponible con respecto a esto. ¿Ya? Así que en el rato que tenemos, a ver si logramos por lo menos vislumbrar algunos de estos temas. El fundamento de esto es que la agregación plaquetaria se asocia con factores de riesgo de distintas patologías, especialmente las arteriopatías coronarias, y estos factores de riesgo incluyen, por ejemplo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia. Entonces, una dieta inadecuada, junto con el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, entre otras características, por supuesto que están en la base de la generación de la hipertensión arterial, de la hiperglicemia, de las hiperlipidemias, la diabetes, la obesidad. Todo eso, ¿verdad?, que son factores que aumentan el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, también se está sumando a todo lo que señalamos factores como nuestra edad, factores genéticos, el estrés. Imagínense ustedes la situación que estamos viviendo ahora,
el nivel socioeconómico, entre otros. Es decir, esto es bastante complejo, ¿ya? Y tiene factores que están incidiendo desde distintos, digamos, lugares como para confluir en que el riesgo cardiovascular sea mayor o menor. Entonces no es un tema simple, eso es lo que quise un poco graficar con este esquema. Ahora, vamos a hablar de alimentación saludable, pero cuando hablamos de alimentación saludable yo quisiera dejar claro que lo que nos estamos realmente refiriendo es a un patrón alimentario saludable. Es decir, cuando hablamos de alimentación saludable no es correcto decir hay que consumir tales y tales alimentos, ¿no es cierto? Yo me alimento de forma muy saludable porque como manzana, me alimento muy saludable porque como berries, etc. No, es que no basta eso, tiene que ser el patrón, o sea, todo lo que nosotros consumimos en forma relativamente regular a través del tiempo constituye nuestro patrón alimentario. Y eso es lo que tenemos que llevar a que sea con esta característica, ¿no es cierto?, este apellido que le estamos poniendo de saludable. Entonces tiene que ver con todo aquello que nosotros comemos, qué comemos, cuánto comemos, cómo preparamos esos alimentos, ¿no es cierto?, con qué frecuencia estamos consumiendo, no sé, las legumbres, cuántas veces a la semana, el pescado, cuántas veces a la semana, etc. Entonces todo eso va a constituir nuestro patrón. Aclarando eso, tenemos varios ejemplos de patrones alimentarios que se consideran saludables. Como decíamos, está la dieta mediterránea, que es bastante conocida, ¿no es cierto? Y vamos a hablar en más detalle de ella. Tenemos la dieta DASH, que es una dieta que ha sido elaborada, digamos, para las personas con hipertensión y que también es un patrón alimentario, es decir, esta dieta no solamente consiste en reducir el sodio, sino que tiene toda una composición de alimentos que, digamos, calza bien con lo que estamos definiendo como patrón alimentario saludable. Y lo mismo, por ejemplo, otra que se está poniendo más en boga en los últimos años, a la que se le ha denominado la dieta MIND, ¿ya? Que es bastante similar a las anteriores, pero está más bien orientada a reducir la neurodegeneración, porque obviamente como estamos envejeciendo hay muchas enfermedades, ¿no es cierto?, neurodegenerativas, cada vez son más prevalentes y bueno, entonces están orientadas un poco en ese sentido. También hay otras, como por ejemplo la nórdica, que tiene muchos compuestos integrales, granos enteros, que ya sería un patrón muy distante a nuestra cultura. Lo mismo la japonesa y otras asiáticas que realmente son muy diferentes a las nuestras. Entonces, a lo que más nos podemos aproximar nosotros es a estas que hemos mencionado. Ustedes ven ahí algunas fotografías. Primero puse una foto ahí de alimentos en una terraza frente al Mediterráneo, como para soñar un poquito dentro de nuestro confinamiento, que sería la dieta mediterránea. Luego tenemos ahí la DASH, ustedes se dan cuenta que más de la mitad está conformada por frutas, verduras, hortalizas y muchos productos de cereales enteros y leguminosas, y abajo tenemos unas porciones más pequeñas que corresponden a alimentos de origen animal, ¿no es cierto?, carnes, huevos, lácteos, etc. Y en la dieta MIND nuevamente vemos muchas frutas, verduras de distintos colores allí graficados. Y las recomendaciones actuales en general ya ni siquiera están hablando tanto del patrón alimentario, sino que están hablando de los sistemas alimentarios saludables y sostenibles. O sea, cada vez va siendo como más complejo el concepto. Y es porque los sistemas alimentarios incluyen desde la producción hasta el consumo de los alimentos. ¿Cómo se produjo, no es cierto?, las condiciones en que se produjo, que sean inocuos, que sean amigables con el ambiente. Por ejemplo, la producción de alimentos que respete la escasez hídrica, que sea acorde con el cambio climático, que no contamine, en fin. Todo eso, ¿no es cierto?, ahora es parte ya de lo que nos interesa, porque la alimentación saludable no es solamente para nuestro organismo, sino también para el planeta, ¿no es cierto?, el sistema en el que estamos insertos.
Bueno, aquí tenemos una gráfica en que podemos ver los resultados de 3 estudios de tipo prospectivo que se hicieron con cohortes que fueron seguidas por 32 años. Tenemos 3 dietas consideradas saludables. Ahí se ve el estudio NERSIS 1, el estudio NERSIS 2. Estas NERSIS en realidad eran monjas, pero a la vez monjas que atienden enfermos, entonces como las enfermeras monjas, una cosa así, ¿ya? Y el tercero es de profesionales de la salud. Son los 3 primeros forest plots, se llaman estos, ¿no es cierto? Y el último, el cuarto gráfico, corresponde al pool de los resultados de los 3 anteriores. Entonces aquí se ven estos patrones alimentarios saludables con el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahí ustedes ven a la izquierda que aparece el riesgo cardiovascular, de las enfermedades coronarias cardíacas, y abajo aparece el accidente cerebrovascular, infarto cerebral. Entonces, en cada una aparecen también unas siglas ahí que están indicadas abajo lo que significan, pero la idea es que son todas dietas de tipo saludable, entonces hay indicadores que dicen cuán saludables son. Lo importante es qué es lo que muestra cada uno de estos forest plots. Ustedes ven que hay una línea, hay una línea punteada en el 1, ¿no es cierto? Que eso significa el riesgo 1, y cualquier desplazamiento hacia la izquierda significa una reducción del riesgo. Entonces, con todas estas 3 dietas, estos 3 estudios, que como les digo son estudios prospectivos que se hicieron con muchas personas por un periodo muy largo de tiempo, se vio reducción de las 3 enfermedades que hemos mencionado. Y el pool de resultados de los 3 estudios justamente también coincide en que hay una reducción del riesgo. ¿Por qué les muestro esto? Porque este tipo de evidencias son las que contribuyen a definir qué es lo que se considera como un patrón alimentario saludable, porque uno lo puede declarar, pero lo importante es comprobarlo. Entonces, este es un tipo de estudio, ¿no es cierto?, que valida lo que estamos diciendo. Y este trabajo en realidad tiene solo un par de meses desde su publicación, o sea que es algo que está plenamente vigente. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué contiene una dieta saludable? Bueno, ya algunas cosas las hemos mencionado. Los granos enteros, ¿no es cierto?, o llamados también granos integrales, las verduras, hortalizas, legumbres, frutas, frutos secos, etc. Ahora, si uno quisiera hacer un resumen, para hacer una recomendación muy breve, ¿cómo hacer que nuestro patrón alimentario sea saludable? Podríamos decir estos 3 puntos. Primero, comer plantas. Que la mayoría de los alimentos que consumimos todos los días sean de origen vegetal, ¿no es cierto? Hay que comerse las plantas. En segundo lugar, comer alimentos reales. Eso significa que sean alimentos que existen en la naturaleza, ¿no es cierto? Que no sean una mezcla de compuestos químicos y muchos aditivos, que no sean ultraprocesados. Y en tercer lugar, comer lo necesario, porque es realmente vergonzoso la cantidad de alimentos que se desperdician, que se eliminan y que se botan. Y como habíamos dicho antes, el tema de la salud no es solamente la salud propia de nuestro organismo, sino que es la salud de nuestro entorno también. Entonces, no podemos seguir desperdiciando alimentos en esta época, digamos, del conocimiento. Así tenemos como patrón alimentario saludable a la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es bastante conocida y en realidad es bien interesante porque no solamente un acúmulo de alimentos, ¿no es cierto?, sino que tiene toda una tradición, es una dieta patrimonial. Tiene una herencia, como dice ahí, ¿no es cierto?, cultural, histórica, social, territorial, ambiental. Esta dieta ha sido transmitida generación tras generación y tiene mucho que ver con lo que hacen los pueblos, qué tipo de alimentos cultivan. Por ejemplo, están los pescadores, los agricultores, ¿no es cierto?, que han ido siguiendo sus tradiciones a través de las generaciones. Por supuesto, ahora ya hay mucha más tecnificación y todo aquello, pero se han mantenido las tradiciones más arraigadas, digamos, en todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo.
Y ustedes ven allí esa pirámide que nos indica, bueno, la base, que hay que moverse, ahí aparecen personas haciendo algún tipo de ejercicio, que hay que comer en grupo, ¿verdad? En familia, que el comer es un acto humano muy, muy primordial. Uno debiera siempre comer acompañado y compartir sus pensamientos, digamos, sus emociones con otras personas al momento de comer. Bueno, pasando eso que es más filosófico, después ya tenemos los alimentos. Ahí ven ustedes una gran variedad de alimentos de todos los colores, ¿no es cierto? Y también cereales, etcétera. Después hacia la pirámide, a medida que nosotros vamos subiendo, bajan, ¿no es cierto?, la cantidad a consumir. Tenemos los productos de origen marino, pescados, mariscos, toda la variedad posible. Más arriba tenemos aves, quesos, lácteos, ojalá bajos en grasa. Y en la punta, o sea, en el ápice donde está lo que menos debiéramos consumir, están las carnes rojas y los dulces en general. Y además, al lado izquierdo, se nos recuerda que debiéramos tomar agua, cosa que los chilenos somos malos para tomar agua aquí en general, y vino tinto, cosa para la cual los chilenos somos demasiado buenos. Bueno, la recomendación es una cantidad moderada de vino tinto junto con las comidas, y eso está bien. Entonces, las dietas saludables tienen esta característica, ¿no es cierto?, de la diversidad de los productos, ojalá muchos integrales, ya hemos dicho, verduras, hortalizas, que sean frescas, la fruta también, los frutos secos, es decir, las almendras, nueces, avellanas, pistacho, etcétera. El aceite de oliva extra virgen, que es muy importante que tenga ese apellido, ¿no es cierto?, extra virgen. Este aceite con los frutos secos y las semillas en realidad son la principal fuente de materias grasas de esta dieta, ¿ya? Así que eso también es un punto bien, bien relevante. Un consumo moderado de los productos marinos, los lácteos, ojalá bastante descremados, las carnes rojas y procesadas muy poquito, el vino en cantidades moderadas y muy poquita también azúcar y confitería. ¿Y por qué tienen propiedades saludables estos productos? Porque los componentes de este patrón alimentario interactúan entre sí en forma sinérgica. Y eso es una clave, digamos, para comprender que los efectos entre estos distintos componentes de estos alimentos no actúan en forma aislada, ¿ya? Actúan en forma conjunta. Y en el caso que nos convoca hoy día, lo que nos interesa son cuáles son los componentes que probadamente actúan como reductores del riesgo de coagulación. Y ahí tenemos una serie de componentes que están dentro de los alimentos que hemos descrito hasta el momento. Algunos ácidos grasos, como el EPA, el DHA, los vamos a ver en más detalle. Muchos de los antioxidantes, de los compuestos fenólicos en particular, que es un grupo enorme de compuestos, se dice que son más de 8.000 las moléculas identificadas que conforman los compuestos fenólicos, y numerosos otros compuestos bioactivos. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es comprender, bueno, saber cuáles son y comprender qué es lo que hacen realmente dentro de nuestro organismo, probar si realmente tienen o no el efecto que nos interesa. Y para eso tenemos esta cadena de posibilidades de hacer pruebas, ¿no es cierto?, para validar el efecto beneficioso. Si es que hay algunos exalumnos míos por ahí, van a reconocer esta diapositiva que la he usado mucho, ¿no? Bueno, y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la secuencia, digamos, más lógica? Primero, saber cuáles son los compuestos bioactivos que estamos probando, porque a esos son los que vamos a ser responsables del efecto. Entonces tenemos que saber cuáles son, identificarlos y cuantificarlos. Pueden ser algunos de los compuestos fenólicos, de los carotenoides o de otros compuestos que están en los alimentos. Pero nosotros tampoco podemos decir tal efecto, por ejemplo, un efecto antiagregante plaquetario se debe a que este alimento contiene polifenoles. Eso es muy vago. Entonces, dentro de esta tremenda variedad de compuestos polifenólicos, tendríamos que saber ya qué familia de polifenoles y dentro de esos cuáles.
¿no es cierto? Entonces no es tan simple, digamos, partir de una muy buena base analítica que tenemos que identificar y cuantificar qué es lo que está ahí, ya sea la semilla que nos interesa, el fruto que nos interesa, lo que sea. Luego pasamos a los ensayos preclínicos, ¿no es cierto? Que lo que principalmente nos van a entregar es vamos a hacer como un screening de qué posibles acciones tienen estos compuestos que están allí, estos compuestos alimentarios. Entonces tenemos las opciones de hacer ensayos in vitro, que es lo que primero uno hace, ¿no es cierto? Cuando quiere explorar qué tipo de efecto puede haber, y dentro de los ensayos in vitro, por ejemplo, los cultivos celulares se usan muchísimo. Luego tenemos los ensayos in vivo con los típicos roedores o también con otros modelos animales, incluso pueden ser moscas o gusanos, ¿no es cierto? Hoy en día están usando mucho. Y con eso podemos decir, ya, está tal o cual efecto, ¿no es cierto?, probado en estos ensayos de laboratorio. Y obviamente todavía estamos muy lejos de saber si eso se produce o no se produce en el organismo humano. Por eso es que son ensayos preclínicos y que nos están dando una idea del potencial efecto bioactivo en el organismo. Pero tenemos que pasar, para comprobar si realmente es así, tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la de los ensayos clínicos. Y ahí vamos a tener que ensayar, por supuesto, en personas, en voluntarios, qué efectos va a tener el compuesto que nos interesa. Ahí podemos hacer ensayos, por ejemplo, de biodisponibilidad, a ver si de lo que se consume, cuánto pasa a la sangre, y desde la sangre va a llegar a los tejidos donde va a ejercer la acción. Entonces eso lo podemos hacer en las personas. Hacemos ensayos clínicos aleatorizados, los ECA, ¿verdad?, que son como el gold standard de cómo se puede hacer una validación. Podemos hacer metabolómica, es decir, medir qué tipos de metabolitos se están generando a partir de los compuestos bioactivos que hemos ingerido, y porque puede que los compuestos realmente que están haciendo el efecto son metabolitos de los que originalmente habíamos consumido. Entonces, hoy en día la metabolómica ha adquirido gran importancia y también se está usando mucho para saber qué tipo de dieta tienen las personas, porque los metabolitos excretados en la orina nos reflejan claramente qué comió esa persona, ¿ya? Y es mucho más confiable eso, un análisis químico de la orina, ¿no es cierto?, que hacer una encuesta y preguntarle a la persona, ¿usted qué comió? La mente es frágil. Así que eso, digamos, son tipos de ensayos clínicos que nos pueden realmente señalar qué es lo que ocurre en el organismo humano. Y posteriormente, ya si hay varios ensayos clínicos realizados, podemos hacer metaanálisis, ¿no es cierto?, compararlos, ver si acaso cómo es el resultado de todos ellos en conjunto, y podemos hacer revisiones sistemáticas en que vamos a reunir todos los antecedentes recogidos hasta ese momento, desde, digamos, el tipo de variedad de fruta, variedad de semilla, qué sé yo, hasta llegar hasta los ensayos clínicos que pueden ser más o menos sofisticados, y vamos a analizar toda la evidencia. Entonces, con toda esa evidencia, bueno, ahí ya las agencias regulatorias de los países van a decidir si está validado o no el efecto que se está probando. Y eso se puede llevar a la decisión, ¿no es cierto?, de estas agencias regulatorias de aprobar que se haga un mensaje saludable o un claim que asocie el factor alimentario con un efecto en la salud. Como decíamos, los ensayos clínicos aleatorizados son bien importantes porque son el final de la cadena. Y este es el único tipo de ensayos que nos va a permitir probar causalidad. Hay una relación causa-efecto entre el consumo del componente y un efecto, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que ser capaces de medir a través de biomarcadores adecuados. Y aquí solamente un poquito de historia, que el primer ensayo que mostró un efecto protector de la dieta mediterránea sobre la enfermedad cardiovascular fue el ensayo en Lyon, el Diet Heart Study, que trabajó con 605 hombres y mujeres que ya habían tenido un infarto al miocardio y se dividieron en dos grupos.
unos recibieron la dieta recomendada por la Asociación Americana del Corazón, la dieta de paso 1, digamos, de esa asociación, y el otro grupo recibió la dieta mediterránea y en este caso la suplementaron con ácido alfa-linolénico. Y este era un ensayo que estaba proyectado por un larguísimo tiempo. Sin embargo, a los 27 meses de seguimiento se tuvo que detener. ¿Y por qué se tuvo que detener? Por razones éticas. Porque resulta que esos sujetos que estaban consumiendo la dieta mediterránea mostraron un 70% de reducción de la mortalidad por todas las causas y un 73% de reducción por enfermedad cardiovascular. Y además, los que no habían muerto, ¿no es cierto?, tuvieron menos complicaciones. Entonces, obviamente, éticamente no se podía seguir teniendo al otro grupo consumiendo la otra dieta que no había demostrado tener esta efectividad. Entonces, este tipo de ensayos son tremendamente valiosos como para seguir adelante y luego, ¿no es cierto?, empezar a investigar en este caso qué hay dentro de cada una de estas dietas y ver cuál es el efecto que están causando esos componentes. Bueno, solamente, digamos, para mostrar los primeros resultados que se publicaron, ustedes ven ahí una en Circulation del año 1999, fue una de las primeras, y del año 2001, donde ya se estaba empezando a hablar de posibles mecanismos de acción. ¿Y qué hace entonces la dieta mediterránea? ¿Qué mecanismos de protección cuentan con algún tipo de evidencia científica? Aquí tenemos una lista, ¿no es cierto? Están evidenciados la reducción de los niveles de lípidos circulantes, y en este caso principalmente el colesterol total y el colesterol LDL. La reducción, protección del estrés oxidativo, que está detrás de muchas de las patologías no transmisibles, lo mismo que la inflamación, ¿no es cierto? También hay protección de la inflamación. Inflamación y estrés oxidativo siempre van de la mano. También la menor agregación plaquetaria, así que muy bien, ¿no es cierto? La dieta mediterránea tiene que ver con el tema que nos interesa más hoy día. Una mejor sensibilidad a la insulina, cambian niveles de hormonas, factores de crecimiento que se asocian a cáncer, y también se generan mejores o metabolitos más beneficiosos por nuestra microbiota intestinal. Así que todo esto cuenta con algún tipo de evidencia científica. Veamos. Entonces, la protección de estrés oxidativo, inflamación y agregación plaquetaria. ¿Por qué todo junto? Porque es súper difícil separar una cosa de la otra. ¿Se acuerdan que decíamos que los compuestos bioactivos actúan en forma sinérgica? Los mismos componentes, por ejemplo aquí, polifenoles, actúan, ¿no es cierto?, protegiendo del estrés oxidativo, de la inflamación y también de la agregación plaquetaria, los mismos compuestos. Entonces, separarlos no tiene mucho sentido. Bueno, ¿y qué tiene la dieta mediterránea tradicional? Vitaminas antioxidantes, por ejemplo el betacaroteno y todos los carotenoides que son provitamina A. La vitamina C, los tocoferoles, minerales como el selenio, que es parte de la glutatión peroxidasa, ¿no es cierto?, se considera antioxidante. Numerosos otros compuestos bioactivos, la lista sería muy larga. Y dentro de los alimentos que ya habíamos nombrado, por ejemplo en los granos integrales, estos productos que no se les ha quitado la capa externa, ¿no es cierto? Ahí hay una capa que se llama de aleurona y que tiene, por ejemplo, entre otros, ácido ferúlico en cantidades bien importantes. Y el ácido ferúlico es un componente antioxidante potente. Tiene apigenina, lignanos, alquil resorcinoles, ácido fítico. Todos estos, ¿no es cierto?, son distintos antioxidantes y también antiinflamatorios. Las hortalizas tienen nitratos que se reducen a nitritos, el nitrito genera óxido nítrico, que es un relajador del músculo lisovascular, que inhibe la agregación plaquetaria. Los frutos secos, por ejemplo, tienen un alto contenido del aminoácido arginina, precursor del óxido nítrico, tiene polifenoles, fitoesteroles, que bajan, ¿no es cierto?, los lípidos plasmáticos, tiene tocoferoles, que son antioxidantes, tiene fibra. Pescados y mariscos, además de los nutrientes, tienen EPA y DHA, que son potentes antiinflamatorios, y vamos a ver, ¿no es cierto?, más propiedades. Los productos lácteos, por ejemplo, tienen péptidos, que
son antihipertensivos, tienen ácido linoleico conjugado, que también ayuda, por ejemplo, a oxidar las grasas, en fin. El aceite de oliva extra virgen tiene antioxidantes liposolubles, entre ellos el oleocantal, tiene ácido oleico, fitoesteroles, es decir, antioxidantes, inhibidores de la agregación plaquetaria, y ahí estamos hablando del oleocantal, es decir, ayudan a reducir colesterol y LDL. Las uvas, algunos dirían el vino tinto, ¿no es cierto?, pero en realidad son las uvas las que contienen los polifenoles, que son antioxidantes antiinflamatorios. Las leguminosas tienen mucha fibra de distintos tipos que también tienen los efectos que ustedes ven allí. Y ahí aparece también el tema de que la microbiota intestinal genera ácido graso de cadena corta, que también actúan sobre el metabolismo lipídico y tienen otras acciones beneficiosas. Entonces ya el aporte de fibra también es otro factor que se sinergiza, una vez más estamos dándonos cuenta de eso, con los efectos de los otros componentes bioactivos. Y por eso mismo, ustedes van a ver que, por lo menos en mi posición, ¿no es cierto?, yo siempre voy a recomendar consumir alimentos y combinación de alimentos en lugar de suplementos que estén elaborados, por ejemplo, con un solo compuesto bioactivo aislado y en altas dosis, o un extracto de compuestos bioactivos en altas dosis. Si fuera por eso, tendríamos que estar consumiendo una cantidad increíble de suplementos, o sea, mucho más fácil y más económico y más natural, ¿no es cierto?, el consumir los alimentos. Y nosotros tenemos una disposición de todos los alimentos que hemos mencionado, digamos, están al alcance nuestro. Ahora, podemos discutir, ¿no es cierto?, que hay gente que tiene más accesibilidad por su problema económico y especialmente en este tiempo, de acuerdo, pero los alimentos están, digamos, geográficamente hay disponibilidad de todos ellos en el país. Y aquí entonces tenemos en el centro nuestras plaquetas y rodeados de una serie de alimentos que de alguna manera pueden contribuir a que estas plaquetas no se activen, ¿no es cierto?, y no se agreguen. Por ejemplo, los berries. Y aquí yo vi que por ahí había varias personas que yo sé que trabajan en esto. Hay una persona que está haciendo su tesis de doctorado, que imagino que está sufriendo con esto, ya, y otros más, pero bueno, las berries sí, ¿verdad? Berries frescas, congeladas, liofilizadas. En general, estos productos que son las moras, la frambuesa, los arándanos, ahí está el maqui, ¿no es cierto?, entre muchos otros, las frutillas también, tienen muchos compuestos fenólicos, ¿ya? Y dentro de estos compuestos fenólicos destacan de manera importante las antocianinas, que son moléculas grandes en general y que tienen baja biodisponibilidad. Las antocianinas también son una familia de moléculas, son muchas, y en general se caracterizan por esta baja biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que como son tan grandes, no se van a absorber, entonces pasan directamente, digamos, enteras las moléculas hasta el colon, donde es la microbiota intestinal la que va a actuar sobre estas moléculas y las va a romper en moléculas más pequeñas que sí se pueden absorber. Bueno, ¿qué se ha descrito de estas frutas, de los berries? Ustedes ven el cuadrito ahí, ¿no es cierto? Reducción de presión, de lípidos, de la función plaquetaria, de la trombosis, mejora la función endotelial, disminuye el daño de isquemia reperfusión, disminuye el estrés oxidativo, disminuye la inflamación. Es decir, ya hay una serie de efectos que cuentan con bastante investigación detrás que fundamenta estos efectos, ¿no es cierto?, del consumo de los berries. Ahora, dijimos que los berries son importantes, en los berries son importantes los polifenoles. ¿Qué sucede cuando consumimos polifenoles? Bueno, a nivel de la cavidad oral, ¿no es cierto?, en la boca no pasa absolutamente nada. Luego en el estómago no son afectados por la acidez gástrica, así que tampoco. Si pasamos después al intestino delgado, la absorción es bastante limitada. A lo más se van a absorber algunas moléculas pequeñitas, que pueden ser, por ejemplo, algunos ácidos fenólicos, que es decir, un solo grupo fenólico. Pero en el colon pasan más cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las moléculas van a quedar en el colon, donde va a actuar la microbiota intestinal. Entonces va a haber una gran metabolización y los productos que allí se están generando son los que van a ser absorbidos.
Entonces, estos productos que van a ser absorbidos, es decir, que van a pasar a la sangre, ¿no es cierto?, van a ser conjugados principalmente en el hígado, pero no solo en el hígado, y van a generar estos metabolitos que son los más abundantes. Bueno, ¿y qué es lo que se excreta finalmente? Los compuestos originales y los metabolitos que no se absorbieron. Entonces eso se elimina por la vía fecal. Entonces nos damos cuenta de que no es tan simple, ¿no es cierto? Uno se imagina que se va a comer la fruta y todo lo que está en la fruta inmediatamente va a pasar a su organismo. No es así. Va a pasar una fracción pequeña y además dentro de esa fracción que va a pasar, ni siquiera son los compuestos que originalmente estaban en la fruta, sino que van a ser los metabolitos que generó nuestra microbiota. Y la microbiota cambia de una persona a otra. Todos tenemos distintas microbiotas, por lo tanto tenemos que cuidarla. Y una forma adecuada de cuidar la microbiota justamente es teniendo una dieta que sea con una multiplicidad de alimentos y que tenga distintas fuentes de fibra dietética, que es lo que utilizan las bacterias, ¿no es cierto?, la microbiota en general, para producir energía, digamos, la energía que necesitan para vivir. Otros alimentos interesantes por lo que estamos hablando, por ejemplo, el cacao. El cacao, hay una foto, ¿no es cierto?, que contiene estas pepas dentro de la vaina de cacao y que nos sirven para elaborar el chocolate, por supuesto. Bueno, aquí los compuestos fenólicos que son predominantes son los flavanoles, los flavan-3-oles. Aquí está, ¿no es cierto?, la molécula, 1, 2, 3, ahí está entonces el flavanol. Otra vez nos encontramos con lo mismo, tienen baja biodisponibilidad, solamente se absorben los monómeros, es decir, estos monómeros, esta molécula puede estar, digamos, dimerizada, o sea, puede haber 2, trimerizada, etcétera, hasta polímeros de muy alto peso molecular. Entonces, nada de eso se va a absorber. Entonces, la biodisponibilidad es muy baja solamente de estos, pero no de los que están asociados entre sí. Después se van a metabolizar los que se absorben, ¿no es cierto?, metabolismo fases 1 o 2, es decir, hidroxilaciones, glucuronidaciones, y nuevamente vemos que la microbiota intestinal va a generar muchos metabolitos a través del tiempo. Y es bien interesante esto, por ejemplo, en el caso del cacao, se ha medido que la generación de metabolitos que van apareciendo en la sangre, ¿no es cierto?, después de consumirlo, demora hasta aproximadamente 24 horas. O sea que es bastante lento el proceso de metabolización dentro del colon. Bueno, aquí hay un grafiquito que lo copié, ¿no es cierto?, aquí está la referencia, de una investigación en que en 18 voluntarios hombres que comieron 50 gramos de chocolate con 90% de cacao, o sea, un chocolate muy amargo, ¿no es cierto?, muy, muy contundente en cacao puro, y después se hizo prueba de hemostasis en estas personas. Pero yo lo que les puse aquí fue el gráfico que muestra los metabolitos a las 0 horas, que es la barra abierta, y a las 4 horas después de haberse comido el chocolate. Y ustedes ven cómo cambian el metabolito 1, 2, 3, 4, etcétera. Van cambiando, ¿no es cierto? Y no es lo mismo, entonces, qué es lo que ocurrió al principio y qué ocurre más tarde, y así, bueno, esto mismo se pudiera haber hecho hasta las 24 horas para ver cómo van cambiando. Cada uno de esos metabolitos tiene que estar, por supuesto, absolutamente caracterizado para saber cuál es. Y el tema, ¿no es cierto?, es que después se midió el efecto in vitro sobre la reducción de la adhesión y agregación plaquetaria, y lo que se vio por el tipo de ensayo que ellos hicieron es que se prolongó en un 14% el tiempo de sangría generada por, luego digamos de la agregación generada por ADP colágeno, después de 4 horas del consumo de chocolate. Como les decía, es un ensayo in vitro, pero que da una idea, ¿no es cierto?, de este posible efecto antiagregante plaquetario, en este caso del cacao. Y de hecho, el cacao tiene un mensaje aprobado por la Agencia Regulatoria Europea, la EFSA. Este mensaje data del año 2012 y dice que los flavanoles del cacao contribuyen a mantener la vasodilatación dependiente de endotelio, que contribuye al flujo sanguíneo normal.
Se fijan, es un mensaje que está relacionado con la vasodilatación y no con la agregación plaquetaria. Pero este mensaje también partió con un ensayo como el que estábamos viendo recién. Entonces es posible, ¿no es cierto? Si es que esto realmente es así, se sigue la secuencia de ensayos, es posible que el mensaje se pueda ampliar. Bueno, y aquí ustedes ven, esto lo puse para que comparen ustedes cómo se hacen estos mensajes, que está establecido cuánto es lo que hay que consumir, cuántos son los flavanoles que necesitamos para que se manifieste el efecto. Y los flavanoles que están en el cacao, que entre paréntesis cacao, el nombre botánico es Theobroma cacao, es decir, Theobroma es alimento de los dioses, ¿no? ¿Qué mejor nombre para el chocolate? Bueno. Y estos flavanoles del cacao son flavonoides que son básicamente catequinas monoméricas, principalmente la epicatequina, y algunos oligoméricos que son procianidinas, que pueden ser de dímeros a decámeros, es decir, de 2 a 10 unidades de estas catequinas, ¿no es cierto?, monoméricas. Entonces, eso es bien importante, porque recuerden ustedes que nosotros dijimos que lo primero que hay que saber es cuál es el compuesto bioactivo al cual le vamos a atribuir el efecto. Entonces aquí está súper bien caracterizado y el panel de expertos consideró que ya se sabe cuáles son, entonces aprobó este mensaje, obviamente una vez que había sido validado con las otras pruebas que venían después. Y entonces, ¿qué hacen los compuestos fenólicos? Aquí tenemos un esquema de una plaqueta, ¿no es cierto? Y vemos cómo aquí flavonoides, los flavonoides son los compuestos fenólicos más abundantes en la naturaleza, vemos que desactivan, inactivan, impiden, bloquean, ¿no es cierto?, algunos niveles. Por ejemplo, receptores que están en la membrana. ¿Qué tipo de receptores están bloqueados? El receptor para el tromboxano A2, el receptor de ADP, receptor de trombina, de integrina, donde se une el fibrinógeno, el receptor de colágeno. ¿Se fijan? Todos estos quedan bloqueados por la presencia de los flavonoides o compuestos fenólicos en general. Y al interior de la plaqueta, nuevamente, vemos ahí que hay una inhibición de la actividad de la fosfolipasa C, que es la enzima que va a liberar los ácidos grasos de los fosfolípidos de membrana. Lo mismo con la fosfolipasa A2 y con la ciclooxigenasa, la COX-1 aparece aquí en este esquemita. Y de esa manera, ¿no es cierto?, está bloqueando esta secuencia que es la que lleva al aumento de la agregación plaquetaria. Y cuando decimos compuestos fenólicos, los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de las plantas, por lo tanto están en todas las plantas. Por eso cuando decimos la principal recomendación para comer saludable es comer plantas, estamos asegurándonos un buen suministro de estos compuestos. Mientras más variados colores, vamos a asegurarnos que son de distintas fuentes, o sea, distintos tipos de compuestos de fenólicos y otros. Otro esquema que muestra aquí la plaqueta. Esta es de una publicación bien reciente, o sea que tampoco es algo que se sepa desde hace mucho tiempo, estos mecanismos de acción. Ustedes ven ahí está dibujado, ¿no es cierto?, en la membrana de la plaqueta, los receptores, que decíamos, los receptores para los agonistas como el colágeno, el ADP, la trombina. Entonces los polifenoles se instalan ahí y bloquean el receptor, simplemente lo bloquean. Y además tienen otros sitios de acción, ¿no es cierto?, que sería aquí bloquear la señalización intracelular y bloquear la degranulación que se produce dentro de la plaqueta y también este shredding o que la membrana empieza a liberar algunas partes, ¿no es cierto?, unas pequeñas porciones de membrana y también la degranulación. Entonces los compuestos fenólicos tienen distintos sitios de acción para bloquear la agregación plaquetaria. Veamos ahora otro alimento de la dieta mediterránea, el aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen tiene una serie de llamados compuestos menores, es decir, son compuestos que están en pequeñas cantidades, pero son sumamente importantes para los efectos saludables que tiene. Ustedes ven ahí esteroles, terpenoides, pigmentos, clorofila, carotenoides, tocoferol, etc. Pero dentro de los polifenoles, todo esto que está acá, ¿no es cierto? Polifenoles tenemos secoiridoides,
como la oleouropeína, el oleocantal, los flavonoides, fenólico, linano, etc. Aquí miremos el oleocantal, aquí está la molécula. Fíjense ustedes el oleocantal. Este es reconocido desde hace harto tiempo como un antiinflamatorio y también un antioxidante, ¿no es cierto? Un inhibidor del estrés oxidativo. Y yo ya lo señalé, estas dos acciones son muy difíciles de separar entre sí. Cuando algo es antiinflamatorio, es obvio que va a ser antioxidante al mismo tiempo. Bueno. Y este oleocantal en realidad está tan reconocido como antiinflamatorio que se está probando su eficacia, digamos, en reemplazo del ibuprofeno. No me voy a meter más ahí porque eso ya sería un empleo, ¿no es cierto?, que va más allá del tema alimentario. Pero si nosotros consumimos constantemente el aceite de oliva, obviamente el extra virgen es una fuente de este componente. Esto también fue publicado hace muy poquito, ¿ya? Y aquí ven ustedes que aproximadamente, porque obvio que va a haber variación entre aceite y aceite, pero en 100 gramos de aceite de oliva extra virgen ustedes ven que hay unas cantidades que no son despreciables de estos componentes protectores, el alfa-tocoferol, los carotenoides, la oleouropeína, que ya la habíamos mencionado acá, ¿no es cierto?, como un compuesto fenólico. Fitoesteroles, los fitoesteroles bloquean la absorción del colesterol y reducen el colesterol total y el LDL. Y también tiene oleocantal, que es como dijimos, ¿no es cierto?, un antiagregante plaquetario, un inhibidor de la ciclooxigenasa, que es la que lleva a la producción de tromboxano proagregante. Así que espero haberlos convencido de que el aceite de oliva extra virgen en realidad es sumamente saludable. Esto es una ánfora griega que muestra cómo se estaba recolectando las aceitunas, en este caso de los olivos, hace muchos siglos atrás. Otros componentes de la dieta. Tenemos los vegetales de hoja verde. Fíjense ustedes que son la principal fuente de nitratos de la dieta. Más o menos el 80% de los nitratos que consumimos están en estas verduras de hoja verde. ¿Y qué ocurre? Que los nitratos, ¿no es cierto?, son ingeridos y se reducen a nitritos, y los nitritos pasan entonces luego nuevamente por otra reducción a óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? Es vasodilatador, antihipertensivo, inhibidor de la agregación plaquetaria, inhibidor de la adhesión de las plaquetas al endotelio, inhibidor de la proliferación de las células de músculo liso, y reduce la adherencia y la migración de leucocitos y de monocitos a la pared arterial. O sea, tiene una serie de efectos que son bastante sinérgicos entre sí para proteger a los vasos, ¿no es cierto?, a los vasos sanguíneos, y también contribuyen a reducir la presión arterial y, por supuesto, la agregación plaquetaria. Otros componentes que se han estudiado bastante en este sentido son las aliáceas, cuyo representante principal es el ajo, pero es toda una familia, ¿no es cierto?, los puerros, el cebollín y la misma cebolla, etc. Entonces, in vitro, por ejemplo, ustedes ven aquí que hay una serie de ensayos que prueban efectos como la inhibición de la COX, etc. Y por otro lado hay estudios in vivo, pero los resultados en este caso han sido más bien contradictorios, y en ECA en realidad no hay mucho. Los mejores resultados se han encontrado con reducción de factores de riesgo cardiovascular, que son la hipertensión, y para eso sí el ajo está bastante bien documentado, y la hipercolesterolemia, pero efecto antiplaquetario la verdad es que no. Y aquí sí les traje una fotografía de este trabajo que está en la referencia. Estas son al lado izquierdo, en la parte A. Perdón, todas estas plaquetas fueron activadas con ADP, ¿no es cierto? Pero en el lado A es el control, entonces ahí vemos cómo están ligadas unas de otras, adheridas, y el lado B es lo mismo, pero que fue expuesto a extracto de ajo envejecido. El ajo envejecido, al parecer, tiene algunas ventajas sobre el ajo fresco, y ahí creo que hay que revisar más la literatura, porque no tengo claro qué cambio importante ocurre en el ajo a medida que envejece. Seguramente algunos de estos compuestos azufrados deben cambiar su configuración. Bueno, pero vemos que aquí, ¿no es cierto?, hay una protección
de las plaquetas en comparación con, igualmente activadas con ADP, pero están protegidas en comparación con el control. ¿Y qué es lo que hasta el momento se ha descrito del ajo? Que esto es algo que se conoce hace mucho tiempo, pero ustedes se fijan que esto fue publicado ahora también hace muy poquito, y entre las actividades que se han descrito, ustedes ven que hay una amplia variedad, pero no aparece todavía nada relacionado con la agregación plaquetaria. Así que ahí también hay un campo bien interesante como para explorar. Me imagino que alguien se podría entusiasmar. El tomate. Y aquí estoy segura de que algunos de ustedes saben mucho más que yo de esto, porque han trabajado, no sé, con la famosa Tomasa. Pero bueno, el cuento que les voy a contar es que la EFSA, la Agencia Regulatoria Europea, en el año 2010, aprobó un mensaje saludable para un producto que aquí está, el Fruit Flow, en realidad un extracto de concentrado de un concentrado de tomate hidrosoluble, ¿ya? Es decir, es todo lo que se puede extraer con agua y por lo tanto es libre de licopeno. Y eso es interesante porque uno asocia inmediatamente el tomate como la principal fuente de licopeno de la dieta, y el licopeno es un antioxidante muy efectivo, muy interesante. Tiene varias otras propiedades. Entonces, bueno, esto, digamos, se probó, ¿no es cierto?, y manifestó efectos interesantes, y por lo tanto se permitió el uso de este mensaje. Ahora, Fruit Flow, ¿no es cierto?, flow está como indicando que la sangre va a fluir con mayor facilidad, una cosa así. Bueno, y ahora hace muy poquito, el año pasado, apareció este review en que ellos, los autores, ven la evidencia de los efectos antiagregantes o antiplaquetarios del consumo de productos de tomate y de acuerdo a los requerimientos de la EFSA como para aprobarlo. Aquí acuérdense que no eran productos de tomate fresco, digamos, sino que era un extracto, era como un suplemento en realidad, no un alimento. Bueno, aquí es lo que esta parte la destaqué, ¿no es cierto?, de lo que se señala, que de acuerdo con la EFSA o los requerimientos de la EFSA se necesitan más estudios, es decir, estudios clínicos ECAS, digamos, en humanos, utilizando marcadores válidos para poder demostrar los efectos beneficiosos de estos productos de tomate como productos que se consuman, ya sea la pasta, el puré, la salsa o el jugo, sobre la agregación plaquetaria. ¿Se fijan? O sea, ya para poder probar que estos alimentos van a tener el efecto antiagregante, ellos dicen faltan ensayos clínicos. Y si miramos, este es el mismo review, ¿no es cierto? El año 2019 hicieron una recopilación de los ensayos existentes y vieron que había 48 estudios en total, de los cuales 27 habían sido hechos en humanos, 18 en animales, 5 review y 4 ensayos clínicos. En los últimos 10 años, aquí está el desglose, y en los últimos 5 años este es el desglose. O sea, son demasiado pocos, ¿ya? Y ahí también hay un nuevo campo importante. Faltan estudios clínicos para demostrar la eficiencia de estos productos. Así que hay que animarse un poco más a tomar ese camino. Ahora me salgo un poco de lo mediterráneo y eso, y voy a dar una palabrita acerca del té, porque en todo el mundo todos tomamos té, ¿no es cierto? Este producto asiático que es universal ahora. Hay muchos tipos de té y todos provienen exactamente de la misma planta, ¿no es cierto? La diferencia es que uno está más o menos fermentado. Bueno, tiene una serie de componentes el té, ya lo sabemos, y quizá todos ustedes han escuchado que es muy bueno tomar té porque tiene muchos antioxidantes, especialmente del tipo polifenoles, y es cierto. Pero también tiene polisacáridos, y entre estos polisacáridos se ha visto que tienen una potenciación de la actividad inmune, efecto anticoagulante, antiaterosclerótico, anticancerígeno. Bueno, esto obviamente en ensayos preclínicos una vez más, o sea, in vitro y modelos animales. Pero me parece interesante porque de nuevo es un punto de partida como para seguir investigando.
Aquí, por ejemplo, se muestra qué pasó con el efecto anticoagulante en modelos animales con la administración de los polisacáridos del té. O sea, aquí olvídense de los compuestos fenólicos. Se vio que prolonga el tiempo de trombosis y acorta la duración del trombo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos modelos animales. En ratones, con esta dosis, el tiempo de coagulación aumentó 300%, es mucho. En conejos, ¿no es cierto?, las plaquetas fueron reducidas en un 20%, su adhesión un 43%, la viscosidad del plasma un 16%. Claro, estas dosis son tremendas, ¿no es cierto? Es absurdo pensar en una dosis así en los humanos. Pero dentro de todo, recuerden que al principio nosotros definimos que los ensayos in vitro e in vivo en realidad son como screening. O sea, a partir de estos resultados uno puede empezar a afinar como para ver si realmente es o no así y empezar a ajustar los modelos, ¿no es cierto?, para después poder dar el salto y hacer un ensayo en humanos. Y los ácidos grasos poliinsaturados. Yo creo que ya estoy como en la hora, pero me queda poquito. Los ácidos grasos poliinsaturados, aquí tenemos dos partes, ¿no es cierto? Al lado izquierdo de la pantalla tenemos la familia N3 y al lado derecho de la pantalla la familia N6. Aquí, entonces, lo que más nos interesa es recalcar los que están envueltos aquí en rojo, ¿no es cierto? El EPA, que tiene 20 carbonos y 5 dobles enlaces, y el DHA, que tiene 22 carbonos y 6 dobles enlaces, y son los que están en los alimentos de origen marino, es decir, pescados y mariscos. ¿Por qué nos interesan estos? Porque por su metabolismo, por ciclooxigenasa, lipoxigenasa, citocromos P450, generan eicosanoides y docosanoides que son antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios, a diferencia de lo que ocurre al otro lado de la pantalla, en que los derivados del ácido araquidónico, ¿no es cierto?, que es N6, que está el ácido linoleico, que es su precursor, está en todos los aceites vegetales que nosotros encontramos en el mercado, y estos son proinflamatorios y proagregantes plaquetarios. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Sumar a nuestra dieta, ¿no es cierto?, estos productos para poder bajar un poco la proporción de N6 que tenemos en los fosfolípidos de nuestras membranas, porque estamos todos viviendo con un estado proinflamatorio y proagregante por este tipo de alimentación tan alto en ácidos grasos de la familia N6. Aquí está lo mismo, pero con más detalle. En aras del tiempo no voy a entrar en el detalle, pero si ustedes se fijan, los productos generados por estas enzimas que ya mencionamos son distintos cuando provienen de los N6 que cuando provienen de los N3, ¿ya? Y eso hace toda la diferencia. Por ejemplo, aquí aparecen resolvinas. ¿Por qué se llaman así estas moléculas? Porque resuelven la inflamación, son totalmente antiinflamatorias. Hay otra que se llama, ¿no es cierto?, neuroprotectina. Por ejemplo, esta es una neuroprotectina. O sea, el nombre no puede ser más claro, es un neuroprotector. Bueno, son antiinflamatorios, antiplaquetarios. Acuérdense ustedes que los leucotrienos, los tromboxanos, aquí está, el tromboxano A2 es el agente más potente proagregante plaquetario. ¿De dónde viene? De la familia N6, ¿no es cierto?, del araquidónico. Así que es muy distinto, pero muy diferente consumir N6 respecto a consumir N3. EPA y DHA, entonces, que son los buenos, ¿no es cierto?, frenan, inhiben, ahí, ¿no es cierto?, desactivan la dislipidemia y la inflamación y la enfermedad cardiometabólica. Y dentro de las formas como lo hacen, ustedes ven ahí que tienen que ver con distintas funciones, pero aparece destacada la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos contribuyen a aumentar el tiempo de agregación, disminuir el tromboxano A2, como ya dijimos, este viene del araquidónico, o sea, de la otra familia, y aumentar las prostaglandinas y tromboxanos de la serie N3, que no son proagregantes plaquetarios. Así que está bien clarito eso. Bueno, y aquí están otros factores de riesgo que se suman, ¿no es cierto?, a los procesos proinflamatorios y de enfermedad cardiometabólica, entre ellos, por ejemplo, tener grasa y grasa abdominal. O sea, cuando
el perímetro de cintura es muy grande porque hay mucha grasa abdominal, es un mal pronóstico. ¿Cómo actúan estos componentes? Básicamente de dos maneras. Un mecanismo no genómico que tiene que ver, por ejemplo, con el tono vascular, con la función de las plaquetas, por ejemplo, por la producción de distintos prostanoides, por la prevención de la oxidación de las LDL. Esos son mecanismos no genómicos. Y por otro lado, por mecanismos que sí tienen que ver con la expresión de genes. Aquí todo esto corresponde a la nutrigenómica, y en realidad todo lo que hacen los compuestos bioactivos en general. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, los ácidos grasos de cadena larga, EPA-DHA, como también algunos polifenoles, son agentes que actúan vía nutrigenómica, es decir, ellos actúan sobre factores de transcripción y de esa manera modulan que se expresen o que no se expresen algunos genes. Por ejemplo, genes que codifican para citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, ¿no es cierto? O genes que codifican para las enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa. Entonces, esta es una gran vía de acción de los componentes bioactivos de los que hemos estado hablando. Entonces, la dieta contiene compuestos bioactivos que pueden actuar sobre factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. Esta ruta está bastante bien conocida, pero hay una patita que tenemos que agregar a esta combinación de elementos, y es nuestra microbiota intestinal, porque la microbiota intestinal tiene mucho que ver con qué tipo de compuestos bioactivos son los que van a ser biodisponibles y van a poder ejercer un efecto en nuestros tejidos y de esa manera protegernos de las enfermedades no transmisibles. Acuérdense que la microbiota fermenta o metaboliza lo que llega al colon, como la gran mayoría de los compuestos fenólicos, que no son absorbidos antes, entonces llegan al colon. Y por otro lado, los compuestos bioactivos, ¿no es cierto?, actúan sobre la microbiota y determinan que sea más variada, que haya más cantidad y variedad por ejemplo, de bacterias, que se produzca más metabolismo de los compuestos ahí, generen más ácido graso de cadena corta, etc. Entonces el efecto es bidireccional. La microbiota contribuye al tipo de compuestos bioactivos que van a ejercer el efecto protector. Los compuestos bioactivos van a proteger de alguna manera que la microbiota intestinal sea la adecuada para mantenernos en un estado de salud. Y hablando de microbiota, vamos a terminar con esto otro, que es el tema de que las carnes rojas, que son muy discutidas, ¿no es cierto?, si son o no son saludables. Bueno, todo en cantidades grandes no es saludable, o sea, eso está claro. Pero aquí hay un tema puntual, y es que las carnes rojas son las principales contribuidoras en la dieta de fosfatidilcolina, colina, carnitina, que son elementos que cuando nosotros los consumimos, por acción de nuestra microbiota en el colon, generan trimetilamina. Y la trimetilamina, por enzimas que tenemos en el hígado, se transforma en óxidos de trimetilamina, y este óxido de trimetilamina actúa sobre las plaquetas, activándolas, y por lo tanto está promoviendo, ¿no es cierto?, la trombosis, especialmente en placas que ya tienen, ¿no es cierto?, es decir, en arterias que ya tienen o vasos que ya tienen placas, ¿no?, y se genera el daño. Y aquí tenemos un paciente vulnerable, que si ustedes se fijan, su perímetro de cintura es bastante grande, que está entonces propenso en esta condición a un accidente cerebrovascular, a un infarto cardíaco, ataque cardíaco, un trombo intracoronario o a una falla cardíaca en general. Así que la carne entonces tiene el problema de que a través de la microbiota se genera el óxido de trimetilamina, que lleva a hiperreactividad de las plaquetas y trombosis. Y ahí solamente puse esta referencia por si alguien la quiere ver, ¿no es cierto?, que una de las cosas que se están haciendo en los últimos años es el trasplante de microbiota entre personas como para mejorar algunas situaciones, y aquí también hay un campo interesante de estudio en este sentido. Entonces, el patrón alimentario saludable
¿Qué es lo que nos damos cuenta a través de toda esta historia que hemos contado? Que ojalá este patrón alimentario sea mantenido a través del tiempo. Es decir, no podemos esperar que porque un día nos comimos un bol, ¿no es cierto?, de frutillas u otras berries, ya con eso quedamos protegidos. Esto tiene que ser mantenido. Por eso es que se habla de patrones alimentarios. Hay muchos alimentos que contribuyen a de alguna manera frenar la activación de las plaquetas, algunos de ellos los vimos ahora, pero hay otros más también, y de esa manera protegernos, ¿no es cierto?, de la formación de trombos y los eventos isquémicos. Y este patrón alimentario, insisto, debería ser ojalá mantenido en el tiempo. Nosotros es parte de la forma como podemos lograr tener un mejor envejecimiento junto con otros factores también, por supuesto, y que esto está enfocado desde el punto de vista de nuestra salud, digamos, de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuáles son las ideas fuerzas de lo que hemos estado transmitiendo durante este rato? Primero, que no comemos alimentos ni componentes alimentarios aislados. Lo que comemos es un patrón alimentario que puede ser saludable. Por ejemplo, la dieta mediterránea o cualquier cosa que se le parezca. En segundo lugar, que los componentes bioactivos actúan en forma conjunta entre ellos y con los nutrientes, y eso es un efecto sinérgico que nosotros perdemos, ¿no es cierto?, si es que empezamos a consumir los compuestos bioactivos aislados. En tercer lugar, que hay numerosos componentes alimentarios que contribuyen a reducir la activación y agregación plaquetaria. Dentro de ellos destacan algunos fenólicos, EPA-DHA, dentro de una dieta saludable. Que los efectos de los compuestos bioactivos antitrombóticos se combinan con la acción antioxidante y antiinflamatoria, así que olvídense de verlas cada una por separado. Esto es un combo, es un combo que tiene un efecto beneficioso. Los mecanismos de acción involucran principalmente la señalización celular, la nutrigenómica, ya vimos, ¿no es cierto?, que se expresan o se dejan de expresar algunos genes. La evidencia científica de los efectos a nivel clínico, los ECA, todavía es escasa y está aumentando en el tiempo, pero falta. Eso, digamos, es lo que está más débil hasta el momento en este tema. Y por último, que la dieta afecta a la microbiota y el microbioma, es decir, a todos los genes que contiene la microbiota intestinal. Imagínense ustedes que son millones de células, cada una con su propio genoma. Y la microbiota genera metabolitos bioactivos, así que ahí hay una bidireccionalidad. Y el mensaje final, la alimentación saludable, bueno, mientras antes mejor, pero nunca es demasiado tarde. Así que hasta aquí vamos a llegar. Bueno, preguntas, no sé, ¿cómo seguimos? Iván, ¿estás silenciado? ¿Te tengo que dar yo el micrófono? Ahí sí, ahora sí. ¿Ya? Andaba buscando el micrófono por ahí. También ando buscando. Me había perdido. Marian, tanto, yo pensé que yo algo sabía de plaquetas, pero tú puedes venir a hacer una clase de plaquetas, me encantó. Y de hecho, por ahí conversaba por vía WhatsApp con unos colegas que creen también que saben de plaquetas, y decíamos, uy, vamos a tener que traerla a Mariana a las clases de plaquetas. Rudimentos de plaqueta, pero no. Marian, la verdad es que muchas gracias por tu conferencia. Le estamos pidiendo a quienes asistieron, levanten su manito, ya veo ahí al doctor Alman levantó su mano, y vamos a partir por él. El doctor Alman, para quienes no le conocen, es un destacado hematólogo en Argentina, Buenos Aires, un amigo que nos ha acompañado en varias conferencias ya. Doctor Alman, está habilitado su micrófono. Gracias. Bueno, la charla muy buena. Muchas gracias. Pero quiero algún comentario hacer y alguna pregunta. Sí, claro. El primer comentario es que el ajo es muy bueno, pero si come mucho ajo se queda sin amigos. Claro. Muy bien. Por ejemplo, usted mencionó que no hay que comer azúcar, y la pregunta que quiero hacerle es, primero,
si los sustitutos los compara al azúcar, pues sustituto puede estar ingresando a la dieta, porque por ejemplo, estamos todos acostumbrados a usar, o la mayoría, en el café o en la leche, sustitutos sino azúcar natural. Entonces es una primera pregunta. Ya. Sigo Bueno, en preguntando. realidad, ¿quiere hacer al tiro la otra? ¿Enseguida la otra? Tengo varias. ¿Quiere vamos de a una? Porque yo después se me olvida que me preguntó. El doctor Alman tiene 10 preguntas. Ya, vamos por la primera. Mire, doctor Alban, en realidad yo no dije que no hay que comer azúcar, pero sí que la proporción de azúcar que nosotros consumimos sea la mínima en comparación con el resto, ¿no es cierto? Que lo más abundante sean los productos vegetales, los granos integrales, todo aquello. Y de a poco, un poco menos de lácteos, de pescado, más arriba las carnes, y al final en la punta, o sea que comamos lo menos posible de azúcar, pero no es solo del azúcar, sino que de todo lo que es pastelería, ¿no es cierto?, confitería, etcétera. Ahora, la pregunta suya yo creo que tiene que ver un poco qué pasa si reemplazamos el azúcar por edulcorantes artificiales. ¿Está bien? ¿Es un poco eso? Sí, los Sí, sustitutos. mire, yo ahí tengo algunas contradicciones, ¿no? Porque las agencias que estudian la inocuidad de los edulcorantes en realidad dicen que estos están absolutamente probados y que son inocuos. Y hay varios documentos que han sacado algunos recientes en que dicen que los edulcorantes, como le digo, no representan mayor riesgo. Ahora, mi opinión personal es que yo diría que hay que tener cuidado porque resulta que, por ejemplo, acá en Chile, tenemos los sellos de advertencia, los mensajes de advertencia, ¿verdad? Que nos indican unos sellos negros que se ponen en los envases de los productos que nos dicen alto en azúcar y alto en calorías, que también el azúcar contribuye ahí. Entonces, la industria, para evitar el uso del sello, está reemplazando el azúcar por estos edulcorantes. Y hoy por hoy los niños, por ejemplo, están consumiendo muchos edulcorantes artificiales. Y eso a mí no me parece que sea razonable, no es adecuado. Yo creo que el azúcar, como es un gusto adquirido, se puede empezar a dejar, o sea, se puede empezar a rebajar y uno se acostumbra a comer menos dulce. Quiere Así que decir, mi recomendación es que no consumamos tanto edulcorante artificial. Eso es claro, como que de otro tema, pero bueno. entonces, doctora, lo que parecería razonable es que cada edad tenga una dieta adecuada a la edad, porque no es lo mismo un niño de 10 años que un adulto de 40, que un hombre maduro de 80, y la macrobiota, la microbiota intestinal cambia con el Claro, tiempo. cambia. Vemos que están los inflamasomas que aumentan con la edad y que pueden ser causa de, bueno, de trastornos importantes dentro del organismo. El otro punto es, por ejemplo, uno le gusta mucho la uva, pero resulta que si bien tiene citroflavonoides y tiene fenólicos, tiene mucho azúcar. Entonces ahí se contrapone lo que comer Ya. y no comer. Entonces, No, le digo inmediatamente, los azúcares naturales, por ejemplo, los que están contenidos en la fruta, en algunas hortalizas, etcétera, ese azúcar está muy bien porque viene acompañada, ¿no es cierto?, de fibra, eso inmediatamente le baja el índice glicémico. Entonces usted se come esa fruta y no va a tener un pic de glicemia ni de insulinemia luego que la consumen, que es muy distinto al hecho de echarle sacarosa al té o al café, donde esa se absorbe inmediatamente, se nos sube inmediatamente la glicemia y la insulinemia. Entonces no son comparables. Y en cuanto a cómo la dieta tiene que adecuarse según la edad, obviamente cada quien tiene que comer de acuerdo a lo que necesita, ¿verdad? O sea, cada periodo de la vida tiene necesidades
particulares, pero en proporciones se mantiene lo que hemos dicho, o sea, siempre mantener una mayor proporción de productos de origen vegetal, ¿no es cierto?, granos integrales, eso es sano a toda edad, por supuesto, excepto los recién nacidos. La otra cosa que quiero estar de acuerdo con usted, me encantó escucharle varias veces inflamación. En las 2 veces que yo estuve en la Universidad de Talca, invitado por Iván, siempre hace muchos años hablé de inflamación como el punto central, y lo voy a repetir en mi charla del jueves que viene, creo que es, ¿no? El 4 de agosto. 4 de la agosto. otra semana. Sí, ¿4? la próxima semana, sí. Bueno, la inflamación es el punto central de la trombosis, y todos los alimentos que bajen la inflamación van a bajar la agregación plaquetaria y la posibilidad de la trombosis, y todo lo que aumente la inflamación va a ser protrombótico. Entonces, evidentemente, una acción con la cual me parece que usted está de acuerdo y que lo han manifestado reiteradamente es justamente cosas que bajen la inflamación. Pero fíjese una cosa, usted necesita comer chocolate para bajar tiene que ser el 90%. Pero la industria farmacéutica es mucho más inteligente que todos nosotros y le dice, ¿para qué va a comer 90% de chocolate amargo que no lo puede tolerar más que 3, 4 días o una semana y le tiene que gustar mucho para seguir porque es muy denso? Se toma una aspirineta y baja la agregación plaquetaria al 0. Entonces, evidentemente, los sustitutos de los alimentos son los laboratorios que tratan de conseguir medicamentos que hagan la función de los alimentos. Y lo mismo pasa con el tomate. El tomate tiene una acción antiagregante plaquetaria pues muy pequeña. Es sobre todo, según creo yo, no quiero discutir con usted porque no estoy en el nivel, que el licopeno es un antioxidante. Claro. Y a través de ese mecanismo es como favorece la posibilidad de mejorar la dieta, ¿no? ¿Es así, doctora? Sí, lo que pasa es que por eso es tan importante combinar los alimentos, porque así como el tomate tiene una acción antiplaquetaria que a lo mejor es baja, pero si también estamos consumiendo otras frutas, otros vegetales, por ejemplo, lo que dijimos, ¿no es cierto? Las verduras verdes que van a tener los nitratos, vamos a consumir pescado que tiene, entonces todo eso se sinergiza, eso es un poco la idea, ¿ya? Y esto del chocolate 90% cacao era un diseño experimental, eso es impracticable, ¿no? Así que los diseños experimentales uno exagera, ¿no? Así que no creo que nadie coma eso porque no tiene mucho sentido. Pero, por ejemplo, reemplazar el café de la mañana, los que se atrevan a hacerlo, ¿no es cierto? Reemplazar el café de la mañana por una taza de chocolate caliente, que por supuesto no tenga mucho azúcar, puede ser una muy buena estrategia como para aumentar sus polifenoles. ¿Y la obesidad que le trae? La obesidad, por supuesto, está con la base de inflamación sistémica, de bajo grado y con la oxidación a full. Así que doctora, todo ¿usted lo que toma hemos visto toma una taza de chocolate todos los días? Por eso dije sin azúcar. Le aumenta el PAI, que es un inhibidor del sistema frenético, y entonces se muere por... Ya, entonces nos vamos a morir. Pero es si muy es sin complicado, azúcar, en realidad no hay ese problema. El tema es muy complicado. Es súper complicado. Heparina o algún otro agregante o anticoagulante y nos parece muy bien, pero la dieta es muy complicada. Es complicada porque en nutrición no es una ciencia exacta, ¿no? Así que 2 más 2 no son 4. Bueno, gracias, doctor Alma. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Que levante la mano y así el profesor Alarcón me pasa el dato. Liane trabaja en el laboratorio. Y sí, pues sí, la conozco. Ah, ya.
Bien. Recuerda que yo estoy en su tesis. Ah, sí, perfecto. Sí, buenas Bien, tardes, profesora. Hola, bien. Buenas Liana. tardes a todos los presentes. Integrante de la comisión evaluadora, si tienes razón. Sí, muy interesante su conferencia, bastante afín con el tema de que trabajo, el cual me sirvió de mucho de aprendizaje. Y yo quería consultarle específicamente acerca de los 3 tipos de dietas que habló, donde se mencionó la dieta mediterránea, la dieta DASH y la dieta MIN. Y entonces quería como que preguntarle, que no me quedó clara, cuál es la diferencia entre las 3, si usted recomendaría alguna en específico o si básicamente tienen el mismo concepto y no sé por qué como que la diferencia entre ellas. Es lo que me interesaría un poco conocer, si pudiera. Vale. Mira, las 3 fueron, es decir, la mediterránea surgió por una tradición, ¿no es cierto?, histórica, etcétera. Ahora, las otras 2 fueron diseñadas. La DASH se diseñó para las personas con hipertensión. Pero si tú te fijas, los componentes que tienen se parecen mucho a la mediterránea. Y lo mismo ocurre con la MIND. En la MIND se enfatizó, ¿no es cierto?, aquellos componentes que contribuyen a la neuroprotección. Pero también nos volvemos a encontrar con lo mismo, o sea, mucho producto vegetal, cereales integrales, leguminosas, verduras y frutas de colores, o sea, al final nos damos cuenta que el patrón saludable se repite. Incluso en las otras dietas que están, como yo mencioné, por ejemplo, las nórdicas o algunas asiáticas, también se parecen en eso. Lo que pasa es que tienen otros elementos que en nuestra cultura no están, ¿no? Pero en el fondo sigue siendo esa regla tan simple, que es primero coma plantas, segundo, coma alimentos ojalá naturales y no ultraprocesados. Y lo tercero, bueno, no bote los alimentos. Pero es una regla tan simple y sin embargo es muy práctica, es efectiva. Gracias, Liane. De acuerdo, gracias. Gracias. ¿Alguien desea hacer alguna otra pregunta? Saludo a todos. Los agoté. El A doctor las Álvaro. 7 tengo una Ya. conexión y voy a ponerme a tono. Gracias, doctor, por Muchas estar gracias, presente. doctora. Gracias, Muchas fue un gracias. gusto, hasta luego. Gracias a Igualmente. usted por haber estado presente. Nos vemos. Marian, escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. A propósito que tú mencionabas de la importancia que estaba tomando este último tiempo el procesamiento que hace la microbiota, Sí. especialmente a nivel de colónico, Sí. ¿crees tú que sea interesante estudiar los efectos biológicos, en nuestro caso los antitrombóticos, de estos distintos momentos que pasa un alimento X por el intestino, porque allí van apareciendo estos distintos metabolitos, digamos? Claro. Mira, lo que se está haciendo ahora harto es, como decía yo, estudiar el metaboloma. O sea, más que estudiar lo que está ocurriendo en el intestino localmente, es ver qué metabolitos que se generan en el colon son los que están pasando a la sangre. Porque en el fondo esos son los que van a ser responsables de la acción. Entonces, si tú tienes una buena manera de identificar qué está circulando en la sangre a medida que se va manteniendo, ¿no es cierto?, lo que tú comiste, ponte tú las berries, por decir algo, o el tomate, lo que sea. Entonces, a través del tiempo tú puedes estudiar eso. Tú tomas muestras de sangre periódicamente y haces un análisis de metabolitos. El problema con esto es simplemente que sale muy caro. O sea, tú tienes que tener el equipamiento adecuado, ¿no es cierto? Generalmente, no sé, HPLC, Masa u otros, que son equipos que cuestan bastante dinero. Entonces, no es fácil. Pero teniendo ese equipamiento es como lo mejor que se puede hacer hoy en día, como para atribuir a tales y cuales metabolitos los efectos que estás viendo, porque no puedes atribuirlos a los compuestos originales y no sabes en qué medida qué se está generando, entonces es una complicación grande. No sé si me di a entender. Sí, perfecto. Gracias, María.